Andrés Jaramillo es el creador de ese ícono colombiano llamado Andrés Carne de Res. Ubicado en Chía, el restaurante bar y bailadero comenzó hace 27 años con unas pocas mesas. Hoy tiene más de 900 empleados y se extiende en 2.000 metros cuadrados de música, comida, magia y mucho sabor a Colombia. Quiero contarte antes de empezar esta entrevista que en 6 años es la tercera vez que salgo de mi casa. Cuando me dijeron vamos a entrevistar a Andrés, di por hecho que no iba a ser en mi casa porque me encanta venir a este sitio, porque creo que este sitio se convirtió en un emblema de nuestro país, porque me gusta entrar y ver fresas a la entrada, me gusta mucho, frutas, bombas, colores. Y ante todo ese lugar es generoso. Esa ha sido una de los ingredientes o elementos de lo que podría llamarse la fórmula. La fórmula de ser generoso. Yo me voy a detener un poquitico en la introducción porque quiero ahondar en esto. El por qué la gente no es generosa. Tiene que ver con una sensibilidad en lo social también. Yo digamos que mi conformación o mi estructuración ideológica o mental, no sé cómo se puede decir, tiene muchos elementos donde pues en mi familia era particularmente de puertas abiertas, ¿sí? Y donde sin grandes fortunas, como te lo he dicho, siempre había fresas para todos, ¿no? En la casa siempre, los sábados, los domingos era como sagrado abrir las puertas y llegar todo el mundo a comer frijoles, a compartir en las mesas del comedor, básicamente los frijoles de los sábados donde los Jaramillo. Entonces, eso marca mucho para mí lo que es la mesa, ¿sí? Y el compartir en la mesa el pan y la palabra. Entonces fuimos criados bajo ese ambiente. Por lo tanto, pasa la vida y me encuentro ante la situación de qué hacer en esta vida, cómo desarrollarme como persona, y parece ser que se produce lo que pasa en todo ser humano, o sea, el recorrido de niño es toda la riqueza que tú tienes para cuando ya eres adulto y te sueltan en la vida, y bueno, ahora desarrollate en la vida. Entonces, yo tenía todos esos elementos a la mano y los puse, fue así de sencillo. ¿Los aplicaste? Los apliqué y a eso se le agrega esa inquietud por lo artístico, por lo creativo, y me empezó a gustar el colgar todo. Yo a veces tengo razones, he buscado razones de tipo psicológico, el por qué uno cuelga todo esto, o sea, por qué yo cuelgo todo esto. A veces lo veo como una manera de manifestar una estética. Y ¿Tu estética? Mi estética, todo lo que tú ves acá tiene una lógica en lo estético. Si yo no, un equilibrio, cuando yo lo observo, veo que hay un desequilibrio, lo anoto y lo transmito a mis colaboradores para que hagan un ajuste, para que todo tenga un equilibrio. O sea, fundamentalmente aquí todo tiene un equilibrio. No esté pesado allá, no esté pesado acá. No compitan los elementos entre sí, ¿sí? Se manejan los ejes, ¿sí? No sé, todo eso está en mi cabeza. ¿Tu padre hablaba en esas grandes mesas? La educación que él nos daba era, ustedes terminan el bachillerato y me hacen el favor y se defiende cada uno como quiera. Entonces, en aquella época yo empecé a alimentarme del mundo urbano. Entonces, estaba toda la información de la casa, más lo que yo en la calle empezaba a recolectar. Y entonces empecé a encantarme con el mundo del urbano. Luego viene el descubrimiento del mundo de los buses. O sea, yo en los buses descubrí el universo. ¿Sí? Entonces, todo. En Bogotá yo me montaba un bus y me iba desde la 72 hasta la Candelaria en los buses amarillos y rojos, el Olaya Quiroga, y para mí era una vivencia como irme para Europa, ¿no? Me imagino, no sé, me alimentaba de muchísimas cosas. Incluso yo creo que hoy Andrés Carne de Res es ese bus que psicológicamente
formó en la infancia y la adolescencia. Entonces, este bus, mientras más lleno, más vivo, más posibilidades de vivencia, porque en aquella época, en esos buses, mientras más vivo, más cosas raras sucedían. Eran repletos. Eran repletos. Llegaba el que cantaba, el limosnero, el atracador, la coqueta, la enamorada, todo pasaba. Los papás en aquella época tenían la costumbre de decirnos, no sé si te pasó a ti, sobre todo mi papá al mayor le decía, usted va a ser el médico de la casa, usted va a ser no sé qué, y a mí, en el caso mío, me nombró el ingeniero. Usted, Andrés, va a ser el ingeniero. Entonces, él me presentaba siempre como su hijo ingeniero. Entonces, imagínate. ¿Hasta dónde te vio él? Yo tuve un momento con él importante cuando a los 22 años o 21, cuando yo ya había conocido a Estela en un bus y nos vinimos a vivir a una casa en Chía, una casita en Chía, y yo vivía con mis papás en Chía porque él se vino a vivir acá. Lo llamé a mi casa y le dije, mire, mire papá, quiero decirle que usted a partir de hoy no va a ser más psiquiatra mío, sino va a ser mi papá, ¿sí? Y le renuncio a ser secretario suyo, porque él me había nombrado además secretario privado. ¿Qué dijo? Él se comportó como psiquiatra, analizó, me imagino, y no pronunció muchas palabras. Luego él tuvo oportunidad de ver el nacimiento de Andrés Carne de Res. No creía mucho en esta historia. Yo quedé en un principio muy adolorido con él porque para arrancar este restaurante yo necesitaba 10.000 pesos de aquella época. Él no tenía plata, pero él tenía los 10.000 pesos. Y yo me acuerdo que se los pedí prestados y me dijo que no. Eso a mí me jodió un poco, en cuanto que no me dio esa confianza. Pero bueno, eso ya debe estar, no sé si estará solucionado, pero me llamó la atención porque no me prestó los 10.000 pesos. Y finalmente acudí a un tío que me prestó los 10.000 pesos. Y bueno, ya ahí arrancó Andrés Carne de Res, como con un grito de libertad y de independencia. ¿Y hasta dónde lo vio él? Él vio este lugar hasta, Andrés tiene 27 años, mi papá vio esto hasta en un proceso de 10 a 15 años. Ya, adelantísimo. Venía acá, el sitio era chico, era chiquito, pero lo gozaba mucho, se tomaba ya no aguardiente, sino que ya se daba el gusto de que lo invitábamos a tomarse sus whiskies y salía feliz y encantado de eso. Sí, claro, él ya decía que era el papá de Andrés. Uno siempre decía que era el hijo de tal. Sí. Y luego los papás dicen que son Soltero. papás de tal. Sí. Va cambiando el papel y los hijos se van volviendo papás de sus papás. Y los papás se van volviendo hijos de sus hijos. Esa es la historia de la vida, ¿no? Andrés Carne de Res es la gran obra de arte de Andrés Jaramillo, la creatividad como negocio. Allí, los techos, paredes, corredores y cada rincón del restaurante están atestados de pedazos de latón, platos rotos, imágenes religiosas y bombillos de colores, entre una infinidad de objetos que conforman la mística de ese paraíso pagano.